Tiene algo para ti, créelo, que el Señor lo va a cumplir en su tiempo, pero lo va a hacer. Me voy a iniciar contándoles un poco, nada más una pequeña porción de mi testimonio, mi vida, que va muy aunado con lo que cantábamos al final. Hace muchos años, cuando me convertí al Señor, yo iba en la prepa, estaba creo que en segundo de prepa cuando conocí al Señor. Y a partir de ahí, cada momento de oración habían dos cosas por las cuales siempre oraba al Señor. Siempre. Nunca faltaban en mi oración. Número uno, estaba la cuestión de la población, de la diversidad sexual, que yo clamaba a mi Señor porque mandara gente que hablara a esta gente de su palabra, que lo salvara. Yo siempre clamaba a mi Señor por eso, bueno, no iba a hacer. Y otra, por la cual ya no lo hago, siempre le pedía al Señor por mi familia. Siempre le pedía que Él salvara a mi familia. Pero un día, en la oración, el Señor me dijo: ya no me pidas más por tu familia, porque yo me voy a encargar de ella. Tú solo dedícate a servirme y verás lo que hago con ella. Pasó el tiempo, a partir de ahí jamás volví a orar por mi familia. Jamás le volví a pedir al Señor porque la salvara. Pasó el tiempo, la verdad no recuerdo cuánto tiempo pasó. Tengo una hermana que vive en Oaxaca, en el centro de Oaxaca. Y un día habla por teléfono a la casa y me dice: ¿qué crees? Te tengo una sorpresa. Le digo: ¿qué pasó? Hace 8 días me bauticé. Y en ese momento, mi corazón trajo a memoria las palabras que me había dado el Señor. ¿Ven? Y nuevamente, con su iglesia del Señor como testimonio, le digo a mi Señor: aquí estoy. Tú has cumplido tu palabra, tú has sido fiel a tu palabra, y yo quiero ser fiel a lo que tú me pediste, Señor. ¿Amén? El Señor es fiel en su tiempo. Si Él te ha prometido algo, créelo. Lo va a hacer no a tu tiempo, pero sí a su tiempo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman realmente al Señor? La prédica del día de hoy se llama Amando hasta el final. ¿Cuántos dicen amar algo, a alguien, al Señor? ¿Cuántos aman algo en la vida? ¿Sí? ¿Todos han amado en la vida? ¿O aman algo? A su familia, a su perro, a alguna cosa material. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Amén. ¿Sí? ¿Hasta dónde son capaces de llegar por el amor del Señor Jesús? ¿Hasta el final? ¿Hacer todo por el amor del Señor? Vamos a ver en la vida del Señor Jesucristo ese gran ejemplo de amor, un amor hasta el final, un amor que no tiene ningún tache, un amor que es perfecto, un amor que incluso puede cambiar un carácter, puede cambiar una personalidad. Imagínense, recuerden a los apóstoles, recuerdan a Pedro. ¿Cómo era el carácter de Pedro? Era fuerte, ¿no? Tenía un mal carácter. Y pongamos de que era casi una D. Imagínense una D. Imagínense un Juan. Todos ubican a Juan, que incluso en la Biblia se le conoce como el apóstol del amor. ¿Sí? Un apóstol que era todo amor. Imagínense esa combinación. Pedro, una D, y Juan, tal vez una S. Imagínense, pobrecito de Juan, ¿no? Acá, ahí está, convivir con tanto tiempo con una D. Ahora que vengan al taller, quien no ubique esas letras sabrán de qué hablamos, ¿verdad, pastora? Imagínense. Pero Juan siempre fue el discípulo del amor. No. Jesús tuvo que moldear su carácter. Recuerden que a Juan y a Jacobo les llamaba los hijos del trueno. ¿Por qué razón en Mateo 3:17? No lo vamos a leer, pero en Marcos 3:17 viene la porción bíblica que dice: ustedes son hijos del trueno. ¿Por qué les dice hijos del trueno? Recordarán todos los que han leído las escrituras que antes de ser Juan, de ser llamado el discípulo del amor, en un momento Juan prohibió que alguien expulsara demonios en nombre del Señor Jesús. Era alguien que no le seguía, y el Señor reprende a Juan y le dice: oye, no hagas eso. Si lo está haciendo a mi nombre, ¿por qué te opones a ello? Entonces imagínense a Juan tratando de defender esa exclusividad que él pensaba que tenía por ser seguidor del Señor Jesucristo.
¿Sí? Recuerden también, en algún momento Jacobo y Juan le pidieron al Señor Jesucristo que cuando estuviera en su gloria, uno se sentara a su derecha y el otro lo pusiera a su izquierda. Pues tampoco vemos ahí reflejado este carácter de Juan, un carácter que es todo amor, sino un carácter de orgullo, tal vez, ¿sí? Querer ser el primero que todos los demás discípulos. Imagínense si todos estaban ahí, entonces todos se le quedaban viendo con enojo a Juan y a Jacobo, ¿sí? Y también recuerden, tenemos otro incidente en Lucas. Aquí si nos damos Lucas 9:51. Lucas capítulo 9, versículos 59 y 51. Dice hasta el 56, y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos, para prevenir. Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, ¿quién? Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? ¿Eso es un discípulo del amor? Claro que no. Por esos ejemplos que les acabo de mencionar, es que el Señor nos llama en Marcos hijos del trueno, por el carácter que tenía. Pero el Señor tuvo, imagínense el amor del Señor hacia sus discípulos, que tuvo que trabajar con ellos para después llamar a Juan el discípulo del amor. Y todo el proceso, imagínense cómo, de qué forma nos ama el Señor, que es capaz de todo. Nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan 13, ¿ya todos lo tienen? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levantóse de la cena, quitase su ropa y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla en que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y díjole: Lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: No me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: El que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis todos limpios. Así que, después de que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volvióse a sentar a la mesa y díjoles: ¿Sabéis lo que os ha hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Lo que vemos en este cuadro, en este actuar del Señor Jesús antes de que fuera apresado, es un gran ejemplo de amor que deja hacia sus discípulos. Como un buen maestro, deja un modelo para poder actuar. De ahí el título de esta prédica: Amando hasta el final. Como dice el versículo 1, en la última parte del versículo 1, amólos hasta el fin. ¿A quiénes amó hasta el fin? Aquí, en este contexto, a sus discípulos, pero también a nosotros. Nos ama el Señor hasta el fin, ¿sí? Refleja la grandeza del amor que persevera y que logra quebrantar toda clase de carácter. Este ejemplo de amor que nos deja
el Señor Jesucristo. Imagínense al Señor Jesús, al Maestro, al Rabino, de rodillas lavando los pies de cada uno de sus discípulos. ¿Qué más? ¿Qué más grande ejemplo de humildad y de amor hacia sus discípulos tuvo al Señor Jesucristo? Imagínense ustedes que ya ubicaba a aquel que lo iba a entregar y aún así le demostró amor y lavó sus pies. Amén. Y les vuelvo a preguntar, ¿en serio ustedes aman hasta el final a quien dicen amar? Después de que leímos Juan, ¿pueden decir sí amo hasta el final? ¿Doy todo por la persona o por lo que amo? ¿O por lo que digo amar? ¿Sí? ¿A qué se refiere la palabra con esa clase de amor hasta el final? El primer punto, amar hasta el final, tiene su origen en el sacrificio. ¿Por qué conlleva un sacrificio? ¿Qué significaba la Pascua? ¿Recuerdan lo que significaba la Pascua? Recuerden que la Pascua se celebraba para recordar el día que Jehová de los ejércitos saca a su pueblo de Israel de Egipto. Recuerdan que allí eran esclavos. ¿Y cuál fue la orden? Ya pasaron todas las plagas y en la última plaga, sacrificarás, harás un sacrificio y la sangre los pondrás en el dintel de las puertas. Esa va a ser la señal para que el ángel de la muerte no pase, no entre a tu casa. Recuerda que fue la muerte de los primogénitos de todo Egipto. Pero si estaba la marca del sacrificio, ahí no iba a entrar. No iba a haber muerte en ese lugar. ¿Sí? Esto lo recuerden, lo tenemos en Éxodo 12, que me va a estar dando todo este relato de la Pascua o del origen de la Pascua. Recuerden esta sangre en el dintel. Eso era principalmente un elemento profético. Esa fiesta judía, que es la Pascua, se cumple en el Señor Jesucristo, cuando da su vida por cada uno de nosotros. Esa sangre que tuvo que poner el pueblo de Israel en sus puertas para que la muerte no se enseñoreara en esa casa, es la sangre que derramó el Señor Jesucristo por ti y por mí, porque nos ama. Y gracias a esa sangre poderosa que nos cubre de todo pecado, la muerte ya nos enseñoreará de nosotros. Moriremos, sí, pero iremos a dormir, esperando fielmente las promesas del Señor. Por eso les preguntaba, ¿quién realmente confía en la palabra del Señor? ¿Quién cree en su promesa? ¿Quién espera fielmente en la promesa que le ha dado el Señor Jesucristo? Ese cordero que se sacrificó en la Pascua, en el origen de la Pascua, es el Señor Jesucristo. Él es nuestro cordero de la Pascua. Ese amor que llega hasta el final está ejemplificado en ese cuadro del Señor Jesucristo. Dios, su vida, derramó su última gota por amor hacia sus discípulos en ese momento, pero también hacia ti y por mí. Lo hizo el Señor Jesucristo. Él murió hasta el final. ¿Sí? Todos sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el Señor, el Dios Padre, entregó a su Hijo por amor hacia ti y por amor hacia mí. Esta parte, cuando muere el Señor Jesucristo, se le conoce como la hora más oscura en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué se le conoce como la hora más oscura? El versículo 3 de Juan 13 nos dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios regresaba. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo con un plan perfecto, la salvación de la humanidad. Pero el Señor Jesús sabía que en algún momento tenía que regresar de donde había salido, al Padre. Él sabía que la hora había llegado, ya tenía que regresar, y Él conocía todo el plan perfecto. Sabía todo lo que iba a sufrir por ti y por mí y por sus discípulos en ese momento. Eso es lo que se conoce como la hora más oscura. Ningún ser celestial, salvo Dios el Padre, sabía todo el proceso. Imagínense cómo habrá sido. Imagínense la imagen en los cielos, con todos los seres espirituales en los cielos. Yo cuando estaba haciendo eso me imaginaba, decía, ¿y qué tal si Gabriel o Miguel ya estaban listos con los ejércitos del cielo para bajar, para evitar que mataran al maestro? Pero Dios Padre les dijo, no se pueden mover, porque es el plan perfecto de amor por la humanidad. Yo así me lo imagino, ¿no? Todos
los ángeles, serafines, querubines, en silencio, observando lo que está pasando, porque ellos no conocen cuál era, o bueno, no conocían en ese momento la voluntad del Señor para su Hijo. Entonces imagínense todos, por eso se conoce como la hora más oscura, en los cielos nadie sabía qué iba a pasar salvo el Padre. Entonces imagínense esa escena. Pero esa hora terrible, llena de padecimientos, no impidieron que Jesús amara a los suyos, haciéndolo hasta el final, ¿sí? Esa hora más oscura, cuando el Señor ya sabía que iba a pasar 6 horas colgado de una cruz, Él dijo, no importa, porque los amo, los amaré hasta el final, y voy a dar mi vida por ustedes. El amor ilimitado de Dios ha pasado la prueba del más inenarrable sacrificio, ¿sí? Nadie ha superado esa prueba de amor, de dar su vida por la humanidad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por aquella persona que decimos amar? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestro carácter, así como lo tuvo que haber hecho Juan, por la vida, por la persona que digo amar? ¿Sí? ¿Cuántos realmente, como el Señor Jesucristo, amamos hasta el final? ¿Cuántos? Esa hora en el reloj del cielo ha sido la más decisiva de todas las que se conozcan en la tierra. Esa hora sirvió para redimirnos, ¿sí? Pero lo sorprendente de esto es que ese amor ilimitado de Jesús lo llevó a sufrir no solo una hora, sino, como les decía, 6 horas que el Señor pasó colgado en esa cruz. Imagínense el sufrimiento, el dolor del Señor por estar 6 horas ahí colgado. Realmente nos muestra un amor ilimitado por el hombre. ¿Sí? Si este cuadro, si esta escena no conmueve tus entrañas, entonces realmente yo creo que necesitas pasar por otro proceso para que el Señor ablande tu corazón, ablande tu ser. Esto es tremendo, lo que el Señor Jesús hizo por amor por ti, por mí, no lo podemos ni imaginar. Si vieron la película, la de, ¿cómo se llama? La Pasión, que yo no la vi porque si no yo creo que me pongo a llorar ahí. Dicen que está muy fuerte. Yo creo que no llega ni a la mitad de lo que fue realmente. Entonces imagínense ese amor que nuestro Señor hizo por nosotros. De ahí que les decía el primer punto, el amor verdadero conlleva sacrificios. ¿Sí? Entonces, analicen su vida. ¿Realmente amo al Señor? ¿Qué he hecho? ¿Qué he sacrificado de mi persona, de mi voluntad, por amor a mi Señor? Les decía en un primer momento, yo oraba por mi familia. Para mí es algo muy importante. Pero el Señor me dijo, ya no lo hagas, mejor sírveme y yo me encargo de ellos. Dejé de lado orar por mi familia. Para mí fue un sacrificio. ¿Por qué? Ahora sí que a ciegas confié en mi Señor y se los dejé en sus manos. Y le dije, tú me prometiste y sé que lo vas a hacer. Para mí fue doloroso desprenderme del momento de orar por ellos. Pero el Señor es fiel y lo ha cumplido. Y lo está haciendo. Y sé que en algún momento lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él diga. No cuando yo quiera. Amén. El segundo punto, amar hasta el final, enfrenta el dolor de la traición. Satanás trabaja también hasta el final, y Satanás va a trabajar hasta que sea el final de los tiempos. El versículo 2 nos dice, del capítulo 13, y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. A los estudiosos de la palabra les genera muchas preguntas este versículo. ¿Cómo Satanás entró al corazón de Judas si fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo? Si se supone que fue bautizado, si se supone que hacía todo lo que el Señor decía, ¿cómo Satanás pudo entrar al corazón de Judas? Judas, recuerden que Salmo 41, que también nos describe esta porción de la palabra, dice, mejor lo leemos, Salmo 41, versículo 9. Yo no me acuerdo literalmente cómo dice Salmos 41, 9. Nos dice, y aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía
alzó contra mí el calcañar. Se está refiriendo a Judas. Es decir, vean cómo lo describen. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, en aquel que comía de mi pan, cómo Satanás entró a su corazón e hizo que entregara al Señor, que entregara al Maestro. ¿Sí? Judas, algunas porciones bíblicas y algunos padres de la iglesia dicen que Judas era el tesorero del grupo. Pues imagínense, ¿le van a dar ustedes el puesto de tesorero a cualquier persona? No, tiene que ser alguien de confianza y de suma confianza. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo tenía mucha confianza en Judas. Le confió ese puesto. Comía del pan del Maestro, de la copa del Maestro. ¿Cómo pudo traicionarlo? ¿Sí? Lo que nos muestra es una gran confianza del Señor hacia Judas. ¿Sí? Pero aún así nos recalca el versículo de Juan 13. Juan 13:1 nos dice que los amó hasta el final. Aún a Judas, a pesar, o el maestro sabía que él iba a traicionar, dice que lo amó también hasta el final. ¿Vale? ¿Por qué Jesús lo amó a Judas también hasta el final, sabiendo que lo iba a traicionar? ¿Sí? Cuando tenemos rencillas en la iglesia, en el trabajo, en nuestra familia, que decimos amar, que decimos querer, con nuestra pareja que decimos amar, cuando tenemos rencillas, ¿realmente perdonamos? ¿Y lo seguimos amando de la misma forma? El Señor nos muestra en este cuadro que Él, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, dice, y amólos hasta el final. A Judas lo siguió amando hasta el final, a pesar de que Él lo iba a entregar. Y no solo eso, sino que termina la cena, el maestro sabe que Judas lo va a entregar, sabe que Satanás entró a su corazón, y aún así recuerden lo que nos dice el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo que hizo Jesús no tiene ninguna figura similar en la actualidad. Jesús lavó los pies a sus discípulos y al traidor, que era en aquella época, por cuestiones culturales, imagínense, todos los caminos llenos de tierra. Cuando llegaban los invitados a cualquier casa, era obligación de la persona que los invitaba lavar los pies de sus invitados, pero claro que no lo hacía la persona que lo invitaba. Para eso tenía sirvientes, criados que lo hacían, más no la persona, como el anfitrión como tal. Pero en este caso, el Señor Jesucristo se rebaja al lugar de un sirviente, de un criado, para lavar los pies de sus discípulos. Considere la frase que los amó hasta el final. Entonces vean esta escena del maestro humillándose ante todos, incluyendo delante del traidor, para lavarle los pies. Ahí estaban los 12 discípulos, Juan y Jacobo, que ya el Señor los había tenido que moldear y reprender cuando les llama hijos del trueno y por todo lo que hicieron. Ahí ya tuvo que haber cambiado su carácter de los dos. Pedro, ni qué decir de Pedro, ¿no? Todo arrebatado y toda la cosa. También tuvo que cambiarlo, pero recuerden la historia de incluso Pedro le dice, ay, bueno, entonces no lava los pies, también lávame las manos. Pues imagínense el carácter de Pedro con su mal carácter, y Judas el traidor. Pero no le importó al maestro, porque Él los amó hasta el final. ¿Sí? Jesús lavó los pies de ellos. Imagínense ese cuadro, imagínense ustedes sabiendo que alguien los va a traicionar, lo invitarían a su casa. Sabiendo que alguien los va a entregar, va a hablar mal de ustedes, ya no digamos que los va a matar, lo invitarían a su casa. ¿Serían tan amables con Él? Yo creo que no, ¿verdad? Si supiéramos que va a hacer eso, ya ni lo pelo mejor, ¿no? Lo borro de mi lista de invitados. Pero el Señor no hizo esto. Imagínense esa escena. Judas ya tenía todo el plan hecho, sabiendo que iba a vender al maestro. Y cuando el Señor se acerca a él a lavarle los pies, ¿qué pensaría Judas en ese momento? ¿Qué estaría pensando? ¿Y qué pensaría el propio Señor Jesucristo? Jesús está de rodillas y estaba lavando los pies al hombre que ya había planificado y negociado su entrega.
¿Dejaría usted un miembro de su equipo hasta el final sabiendo que lo va a traicionar? Imagínense que tienen su equipo de trabajo, su negocio, y van a contratar a alguien que los va a vender, a alguien que va a dar las estrategias de venta al mejor postor. ¿Lo van a dejar entrar? No, claro que no. Pero el maestro dijo, yo los amo hasta el final, a pesar de que lo va a traicionar. Jesús no solo lo dejó hasta el final, sino que lo amó hasta el final. En esto consiste también un amor real. Cuando yo digo amar a alguien, hablando de una persona, un amigo, siempre trato de mediar la situación, de mediar las cosas, ¿sí? Claro, la palabra me dice que por ciertas situaciones tal vez se puede romper un matrimonio, pero no por cualquier cosa. La Biblia es muy clara en decirme en qué situación puedo romperlo, ¿vale? Ya hablando de forma más extrema, pero si nos vamos a un noviazgo como tal, se puede mediar una relación, ¿sí? Puedo mediar ciertos problemas que tenemos enfrente, si es que realmente amo a la persona. Si amo a la persona, voy a hacer lo posible por salvar nuestra situación, ¿sí? El amor que el Señor Jesucristo demostró en ese cuadro de lavar los pies es un amor que no tiene algo con qué compararlo. A pesar de que lo traiciona Judas, le demuestra su amor. Y aún así dice el versículo 1 que lo amó hasta el final. El punto 3, amar hasta el final, tiene un sello, pero un sello de servicio. Nos dice el versículo 4, levantóse de la cena y quitase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Jesús dejó a sus discípulos el mayor ejemplo de humildad en lo que respecta al servicio. La toalla nos presenta un amor sin límites, con la más hermosa figura que se conozca hasta ahora de la cuestión del servicio. El que dice que ama y no sirve para nada, ¿sí? No hay amor sin servicio. El reino de Cristo está lleno de amor y de servicio. Si decimos que amamos al Señor, tengo que servirle al Señor, a la obra. Tengo que estar dispuesto a hacer lo que el Señor me diga que tengo que hacer, ¿sí? En muchas iglesias, creo que ya no hay tantas, se acostumbra que los que son pastores, líderes, siempre los tienen así como que en un pedestal, en lo alto, y que no haga nada, que no toque nada, ¿no? Recuerdo en el instituto, allá donde estudié, cuando era la graduación, pues estábamos todos los de primero, segundo, tercero y cuarto. Era un servicio especial, después había una comida, pero llegaban todos los hermanos invitados, familiares principalmente, ¿no? Y muchas hermanas que llegaban de invitadas principalmente, siempre decían, hermano, ¿quiere que les ayude en la cocina, que les ayude a servir? Y el director les decía, el director era el coordinador nacional del movimiento. No, mi hermana, porque ellos son los servidores, no ustedes. Ellos se preparan para servir y no ustedes. Ellos se están preparando para servir al pueblo del Señor. Entonces todos los que éramos estudiantes y aún los que ya se habían graduado eran los que se encargaban de todo. Servir, limpiar, poner mesas, acomodar todo, lavar, dejar todo limpio. Porque ese era uno de los objetivos del instituto. Tú vienes a aprender a servir, no a ser servido. En tu iglesia eres uno de los primeros que debe de saber cómo lavar un baño, cómo barrer, ¿sí? ¿Quieres saber mandar? Tienes que saber hacerlo primero. Entonces, es un cuadro que nos deja el Señor Jesucristo. El servicio en su obra es primordial. Sin el servicio no podemos hacer nada. Y el Señor Jesucristo le deja este cuadro a sus discípulos. ¿Por qué? Porque pronto el Maestro se va a ir y los tiene que dejar 100% preparados para el ministerio, para la obra. Y lo vemos ejemplificado en el libro de Hechos, en los viajes de Pablo, toda la forma en cómo él estuvo sirviendo, y todo lo que nos relatan todas las cartas de Pablo, a Timoteo principalmente, ¿sí? Cómo era el servicio en las iglesias. De esta forma, el gran maestro, nuestro rabino, nos enseña que la humildad y el servicio es lo primordial en la obra, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer este tipo de acciones por aquella persona que decimos amar? En primer momento, el Señor Jesucristo. Cuando dicen amo al Señor Jesucristo, y cuando dice alguien tenemos que trabajar aquí, tenemos que hacer allá, tenemos que hacer otro, ya no hay nadie. Entonces, ¿dónde quedó ese amor por el Señor? ¿Sí? ¿Dónde está ese amor por el Señor Jesucristo? Muchas veces lo que vemos aquí es el orgullo ante la humildad. ¿Y qué gana en tu vida? ¿Tu orgullo
o la humildad hacia el Señor. ¿Sí? Muchas veces nuestro orgullo, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo me voy a poner a lavar el baño? ¿Cómo me van a poner? El maestro no lo enseñó. ¿Sí? El maestro es un cuadro perfecto. Imagínense la reacción de Pedro cuando el Señor le lava los pies, que dice en primer momento, no maestro, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? ¿Sí? Ahí más que nada un cuadro de humildad, vemos un cuadro de orgullo de Pedro. ¿Sí? El Señor en humildad y Pedro con su orgullo. Pero aún así no le importó al maestro, sino que mostró su amor hasta el final hacia Pedro también, en ese cuadro, y no digamos de Judas, ¿verdad? El último punto, el 4, amar hasta el final deja el molde del ejemplo. Dice el versículo 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Jesús es un cuadro que debo de imitar. Él es el ejemplo que yo debo de imitar. En ninguna parte de la Biblia el Señor o los discípulos nos muestran a algún fariseo, a uno de estos grandes de la ley, haciendo este tipo de acciones. Jamás nos lo muestra. En la tradición judía, los fariseos, grandes conocedores de la ley, eran los ejemplos del pueblo a seguir. Pero el Señor Jesucristo les dice, no, ellos no son ejemplo. Incluso en Mateo les dice, ellos son sepulcros blanqueados. ¿Sí? Es decir, por fuera muy bien adornados, pero por dentro están muertos, están podridos. ¿Sí? Ellos no son ejemplo, el ejemplo soy yo. ¿Sí? De ahí que debemos tomar el cuadro del Señor Jesucristo, que sea nuestro molde, pero nuestro modelo de humildad. Él dejó el ejemplo, y dice el versículo 15, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos dejó ese ejemplo el Señor nos ha dado, de humildad. ¿Sí? Si realmente amas al Señor, tienes que ser humilde, tienes que soportar lo inenarrable, como lo hizo el Maestro por amor de nosotros. ¿Sí? Mucha gente, les comentaba en la mañana en la clase, cuando hay gente en el ministerio, tiene que tener una ayuda idónea, porque necesita mucha fuerza. ¿Sí? Necesita un apoyo. ¿Por qué? Porque se pasan muchas situaciones difíciles. Les comentaba cuando estaba allá en Papantla con otro compañero que nos fuimos del instituto, llegó un momento en el que yo decía, no, ya me quiero ir a mi casa, quiero salir corriendo de aquí y regresarme a mi casa. Y eso que tenía compañía. Y nos llegaban visitas constantemente. Imagínense si hubiera estado solo, se me regresa. No. ¿Por qué? Porque es una soledad tremenda la que sientes. Pero el amor del Señor es fiel y te manda con una persona idónea, con quien vas a armar un perfecto cuadro para el servicio. Entonces el Señor nos deja este cuadro de humildad. Cuando Juan en el Evangelio nos dice que Jesús los amó hasta el final, se colocó en todos los niveles como un ejemplo a seguir. Es decir, el Señor Jesucristo se colocó como el cordero del sacrificio, porque nos amó hasta el final y nos ama hasta el final. Cualquiera que acepte al Señor Jesucristo, todos lo sabemos, como su único y suficiente Salvador, tiene vida eterna, porque nos ha amado. Eso es lo único que tenemos que hacer, aceptarlo como Salvador y no más. ¿Sí? Todo lo demás se irá dando poco a poco. Ese es el cuadro perfecto. Se dio como sacrificio por ti y por mí. Soportó una gran traición de uno de sus discípulos amados, de Judas. ¿Sí? Aquí tanto lo amaba y tanta era la confianza hacia él que comía de su propio pan, de su propio, bueno, en ese momento no había platos, ¿no? Pero cortaba de su propio pedazo de pan del Maestro. ¿Sí? Se humilló hasta lo sumo, que tomó la forma de siervo, de sirviente a la hora que lavó los pies de sus discípulos. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo para ponerlo, nuestras vidas, a los pies del Maestro, por amor a Él y por amor a su obra? Porque si lo amo a Él, por ende tengo que amar la obra del Señor. ¿Sí? Muchas veces el amor de hombre es como el metal que resuena, hueco solamente digo que amo, solamente hago ruido, pero estoy hueco por dentro.
como un sepulcro blanqueado solamente. Pero el amor sin límites, el amor de Cristo por nosotros, es el que debemos encarnar en nuestras vidas. Nos vamos como al final a 1 de Corintios. 1 de Corintios 13. Primera de los Corintios 13, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Primera de los Corintios 13, 4. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón. No se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y las ciencias han de ser quitadas. En otras traducciones dice el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor que el Señor Jesucristo nos ha dejado como ejemplo para aplicarlo en nuestras vidas. Con tu pareja, para el propio Señor Jesucristo, para el ministerio, para su obra, o con aquellas personas que tienes un mayor arraigo, tu familia tal vez. Puedes decir que amas a tu familia, pero ¿hasta dónde la amas? El ejemplo debe de ser el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Amar hasta el final. Que como decíamos, el amor hasta el final tiene su origen en el sacrificio. Enfrenta el dolor de una traición. Tiene el sello del servicio y es un ejemplo, es un molde a seguir. ¿Hasta dónde estás dispuesto a amar, hermano, al Señor Jesucristo en primer momento? ¿Hasta dónde lo vas a amar? Él te amó hasta el final, hasta que dio su vida, entregó su vida, y no podemos describir todo el dolor y el sufrimiento que Él pasó. ¿Tú hasta dónde vas a dar por Él? ¿Realmente lo amas? Te pido que cierres tus ojos en esta tarde. Bendito Señor, te damos gracias en estos momentos, Padre, por este cuadro que nos has mostrado de amor, Padre. Ese amor inenarrable que tú demostraste por cada uno de nosotros, Dios. Gracias te damos por tu sacrificio en la cruz. Gracias por ese amarnos hasta el final que te llevó a sufrir en esa cruz, Señor. Por el amor que tienes hacia cada uno de nosotros, bendito Padre. Gracias te damos por tu sangre derramada en esa cruz. Gracias a ello es que estamos aquí. Podemos decir que tenemos vida eterna gracias a ti, bendito Señor. Pero te queremos pedir en esta tarde, Señor, que seas tú nuestro ejemplo a seguir en el amor, Señor. Que seas tú el que nos muestre cómo amarte a ti, que moldees nuestro corazón, nuestro carácter, que quiebres nuestro orgullo, bendito Padre, para que podamos seguir conforme a tu voluntad, cada uno de tus ejemplos, cada ejemplo que dejaste en tu palabra para nuestras vidas, bendito Señor. Queremos decir como tú, te amo hasta el final, bendito Señor, sin importar las circunstancias, sin importar lo que venga a mi vida, quiero amarte hasta el final, bendito Señor. Aún dar mi propia vida, que no se compara con lo que tú hiciste, Señor. Quiero amarte hasta el final, bendito Señor. Llena este corazón de tu amor, bendito Padre. Pon una nueva porción de tu amor en nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos, moldea nuestros corazones. Haznos sensibles al amor que tú derramas para nosotros. Pero no solamente a nuestras vidas, Señor, sino también para el ministerio, Señor, para tu obra, para tu iglesia. Sentir amor por aquellas personas que se pierden sin ti, Señor. Para que podamos ir y hablar de tu palabra, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, que llenes nuestra copa nuevamente. Si alguien ha perdido su primer amor, Señor, dale una nueva porción, dale ese gozo nuevamente por ti, bendito Dios. Haz que esa llama crezca en su corazón, se encienda, bendito Padre. Derrama una nueva porción de ese fuego en cada uno de mis hermanos, Señor.
Gracias te damos en esta hora, bendito Padre, por tu palabra. Sabemos que tú eres bueno. Sabemos que tú tienes planes perfectos para nuestras vidas, bendito Señor. Y sabemos que en su tiempo tú las vas a cumplir, bendito Dios. Gracias te damos por tu palabra y por esa frase de que nos has amado hasta el final, bendito Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.